Aquí estamos de regreso, listos para enfrentarme al próximo conflicto de hoy, que vamos a recibir con esta cita del filósofo turco Anaxágoras, que dice: si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. ¿Qué pasa en los litigantes? La vida me ha traicionado, pero yo aún confío en las personas. Hay nadie Paluchis. Gracias a Dios, estoy en un país de leyes donde la justicia está a mi lado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué idioma estaba hablando usted ahí? Disculpe, se me fue en ruso. Ah, se le fue ruso. ¿Y qué dijo? Que tenía la esperanza de que todo va a salir bien. Ah, porque yo no hablo ruso, entonces me quedé como en blanco. Ok. Bueno, Roberto, usted está demandando a Eliani. ¿Por qué la demanda y qué exige? Doctora, yo la demando a ella es mi esposa y yo quiero recuperar mi dinero y mi negocio. Su dinero y su... Ella es su esposa. Yo no soy su esposa, doctora. Bueno, espérate, tú no me Doctora, hablas todavía. Yo estoy hablando con el demandante. Tú espérate ahí, aguántate así calladita y espera que te toque responder a la demanda. Doctora, yo tengo aquí el certificado de matrimonio. Ven, acércamelo, Roberto. Ven. Tengo otras pruebas también. ¿La quiere toda o...? Dámelo todo ya de una vez, porque poco a poco tú me vas a ir diciendo y yo voy a ir mirando. Ok, vamos a ver. Esta chica es tu esposa. Así es. Y tú quieres recuperar tu dinero y ¿qué más? Y mi negocio. Y tu negocio. Él no tiene nada. Ok, cuéntame la historia completa. Dale. Mire, doctora, yo estudié en Rusia ingeniería civil. Cuando llegó lo del derrumbe de Berlín, me quedé, me ofrecieron trabajo y me quedé. Pasé mucho trabajo, muchas dificultades para salir adelante, pero finalmente conseguí abrir mi propia compañía de construcción. Me hice de una casa propia, me hice de 2 carros y algún dinerito que logré ahorrar en el banco. Perfecto. Yo soy cubano. Regreso a Cuba a unas vacaciones y un primo lejano de ella me la presenta. Y empezamos a salir, fuimos al cine, a comer, etcétera. Empieza un romance entre nosotros. Yo regreso a Rusia, la invito para que ella vaya allá. Y cuando ella está allá en Rusia, le ofrezco matrimonio. Ella lo acepta, nos casamos y comenzamos una vida. Ya cuando llega el primer invierno, ella empieza a quejarse de que se hace mucho frío, de que si el idioma, de que si la cultura, etcétera, etcétera. Yo estoy enamorado de ella. Ajá. Y ella me empieza a convencer de que por qué no vendía mis propiedades, mi compañía, todas mis cosas y nos mudamos para los Estados Unidos, donde aquí podríamos abrir un negocio y progresar porque este es un país de oportunidades. Me logra convencer, yo estoy viendo que de verdad está afectando a la cultura y al frío. Y yo decido empezar a vender algunas de las cosas, mis carros, y mandarla adelante con el dinero para que ella empiece a buscar las posibilidades de abrir un negocio, de establecerse acá, mientras yo podía arreglar todos mis negocios allá. Perfecto. ¿Con cuánto dinero la mandaste? Yo la mandé inicialmente como con $50,000. Ok, ¿y a qué lugar de Estados Unidos? A Los Ángeles. A Los Ángeles, pero California. Pero después ella me pidió, porque según iba progresando el negocio, necesitaba más y yo hice 2 envíos sustanciales, transferencias a ella. ¿Que están aquí? Ahí están precisamente, doctor. Bueno, el certificado de matrimonio está en ruso. Entonces, no entiendo, pero aparentemente se casaron. No es válido, doctora. ¿Perdón? No es válido. ¿Cómo que no es válido? Volvemos a lo mismo. Espérate que tú te respondas para que me digas por qué no es válido. Pero bueno, aparenta ser un certificado de matrimonio en ruso. Y los nombres están en español. Sí, bueno, los nombres están en español. Roberto, Helen, sí, ok. Perfecto. Entonces, ¿cuánto dinero tú le estás reclamando a ella? Doctora, en total. Estamos hablando como de $100,000. Como de $100,000. Los $50,000 que le di inicialmente, después 2 envíos, más otros dineros que yo tuve que traer, y etcétera. $50,000. Le estás exigiendo que te devuelva. Ok. Y más. Perdón, $100,000 fue lo que me dijiste. Aproximadamente, doctor. Ok, perfecto. Ok, ¿en qué momento te reencuentras con ella? ¿Cuánto tiempo estuvieron separados desde que tú la mandas aquí de Rusia
hasta que te vuelves a reunir. Demasiado tiempo. Doctora, un tiempo considerable, aproximadamente un año, algo, porque tuve que hacer muchos trámites para poder resolver toda mi situación. Ya estaba establecido, fueron 25 años de vivir ahí. Totalmente, me llevó un tiempo un de año y hacerme pico. todo. Ok. Había comunicación entre nosotros, fundamentalmente por correo. Nunca pudimos establecer una comunicación estable por teléfono. Después de mi segundo Falso, no envío, había que ella ninguna me pidió comunicación dinero, no existía. Por se favor. me desaparece. Yo de todas formas tenía pruebas y cosas de que el negocio se estaba abriendo en Los Ángeles. Cuando logro finalmente salir de Rusia y llegar, que pasé también porque entré por México y eso es otra historia. Lo que he pasado, doctora. Bueno, finalmente llego a Los Ángeles y me encuentro que la dirección donde decía que vivía, nadie la conocía. El lugar donde el negocio que supuestamente era un dollar store, lo que me encontré ahí fue una coreana, que ella era la dueña hace 20 años de ese negocio. Figúrense, llego yo, eso es como si me hubiera caído a mí un cubo de agua fría. Por lo menos. Llego al hotel y digo, ¿qué hago? Y en el internet mismo de la computadora del hotel me pongo a buscar y encuentro el Facebook del primo que me conectó con ella, que fue el que me la presentó. Cosa de loco, tanto ahí tiempo encuentro después. fotos de la inauguración del hacerse Dollar preocupado Store tanto que tiempo después. no era en Los Ángeles, sino en Miami. Digo, pero ¿de dónde yo saqué entonces Los Ángeles? A mí se me confundió las cosas y digo, pero esto es verdad. Mira, existe. Entonces vienes para Miami. Vengo para Miami y llego, finalmente encuentro el Dollar Store. Cuando yo me paro enfrente de esa tienda, digo, ahí está mi dinero, ahí está mi futuro, ahí está mi esposa, aquí está todo. Cuando llego, doctora, me encuentro a una empleada y le digo, mira, yo soy el esposo de Eliane, y yo soy el dueño de esto, y yo vengo finalmente a reconectarme con ella. Me dice, ¿qué Eliane? ¿Qué dice? No sé quién es usted, usted no es dueño de nada aquí, la dueña soy yo. Doctora, yo no sé lo que pasó, que al final a mí es que me llevan preso. Me han llamado a la policía y terminé yo en la estación de policía. Doctora, cuando vengo a reclamar lo que es mío... ¿Por qué? Porque se formó un problema allí. Porque es un Ella agresivo. inventó, le empezó a contar cosas a la policía. Al final, al que me llevan preso es a mí. Así fue. Bueno. Entonces, bueno, Eso pero no no es tuve así. mucho tiempo. Se Eso aclara no es todo. así. Sí, sí. No tengo mucho tiempo. Yo salgo y hablo con la gente. Yo estaba en un estado, doctora. No, yo me lo imagino. Hablo con la gente y me dice, mira, ¿por qué no vas a ver, no vas a caso cerrado? Que la doctora tiene mucha fama de ser muy justa y yo estoy seguro que ella te va a resolver su problema. Doctora, yo necesito que usted me ayude en mi situación. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Doctora, si no tengo un centavo, lo poquito que me ha quedado, todo se me está yendo en un hotelucho que estoy alquilando para poder... Vete para Rusia. ¿Quién te mandó a venir Si no para acá? tengo nada, incluso todo se lo he dado, No, doctora, ustedes todo se lo habían he hecho dado. un plan. Después de tanto Exactamente. tiempo venir para acá, Ustedes ¿qué te habían hecho importa? Hazme el un favor. plan. Aparentemente vamos a ver qué pasó con el plan. Cuentista. Pero yo te entiendo perfectamente el plan que tenían hecho ustedes. Así que ya, esa es tu demanda, ya la entiendo Gracias, perfectamente. ¿Cómo respondes, Eliane? Doctora, yo estoy aquí hoy para ver si por fin puedo resolver este problema. Porque este hombre que está aquí, que lo único que sabe decirles es cosas para hacerse víctima, porque quiere hacerse un Yo te víctima sabes que si no es. Julia, Cállate la boca si que mi nadie está mamá hablando conmigo. Mira, No me hables en ruso, porque por Ay, favor me disculpe, excluyes a mí. disculpe, doctora, y me busca pones a un pensar. traductor si quieres. O sea, Lo me que pones a estás haciendo son pensar, entonces no lo calumnias, hagas, diciéndome por que es una favor. jiretera, Óyeme, diciéndome todo escúchame, tipo de cosas. no me hables, háblame los hechos. ¿Qué pasó aquí? Tú viniste de Rusia con dinero para abrir un negocio Es aquí verdad, y doctora. eventualmente esperar a Vinimos tu con los marido que planes estaba de vendiendo las cosas en Rusia. ¿Qué Los pasó? planes eran esos eran los planes, venir para acá, abrir nuestro negocio y todo iba a ser así, exactamente como él dijo. Ahora, la otra parte que él cuenta no es así no es como fue. Cuando yo vine para acá, que yo vine para Los Ángeles, yo estaba aquí sola. Yo salí de Cuba para Rusia, que yo no conocía nada allá, y después salí para acá, que tampoco conocía nada aquí. Yo estaba aquí solita. Pero ese era el plan. Y con todo el dinero que yo le di, doctora. Pero entonces, después que me mandé el dinero, al cabo del tiempo que me mandé el dinero, cuando me terminó de mandarle el dinero ese que me mandó, se desaparece. Un fantasma. No había dónde... Él no aparecía por ninguna parte. La que no aparecía Lo era ella, llamaba, doctora. Cállate. Lo llamaba, le mandaba tiene? correo, de todo tipo de comunicación y no respondía a las Lo llamadas. Me salían números equivocados que no, que tú estás ¿Qué llamando a la hiciste persona al equivocada. final? En el final decidí, yo estoy joven, yo no voy a seguir cayéndole atrás a un hombre que obviamente seguro desistió de la idea, se quedó en Rusia y
sí. sigue haciendo lo que va a hacer. Entonces yo dije, bueno, déjame coger el dinero y hacer, de todas formas, abrir un negocio. Entonces en Los Ángeles, cuando yo estaba ahí, me encontré con una amiga mía de toda una vida, de Cuba, la conocí y todo. Y entonces cuando la vi a ella, cogí y firmé los papeles del divorcio, porque yo y él no estamos juntos. Yo entonces ¿Cómo que firmé? Momento. No, nosotros no estamos juntos, yo tengo las pruebas. Eso él no me puede desmentir. Momentico. O sea, tú presentaste el divorcio. Sí. ¿Dónde? ¿En el estado de California o de la Florida? En el estado de California. ¿Y ahí tú tienes los papeles? Sí. Ok, Doctora, Roberto, yo me entero bueno, ahora. dámelos, ven. Doctora, yo me entero ahora, yo no he firmado ningún divorcio. Tú no tienes que firmarlo. Pero ¿cómo me vas a divorciar de mí sin mi consentimiento, doctora? Ahora lo voy a explicar. fue un Después divorcio de por este publicación. corto receso, déjeme mirar estos documentos y después del receso explicamos esto, lo que nos está preguntando. Y tú me vas a responder por qué me dijiste que el certificado de matrimonio era falso. Regresamos después de este corto receso. Yo vengo a denunciar a este par de víboras. Doctora, este es otro Son unas descarado estafadoras más. con el mismo modus operandi. ¿Usted se casó con ella? Sí, son un clan de delincuencia internacional. Caso cerrado. Antes de que ella responda. Soy una persona bastante accesible, conmigo se puede hablar sin ningún problema, pero considero también que al grado en el que llegó...